plataformas para que quienes no puedan estar hoy día puedan revisar la clase grabada. Me llegó una información sobre la semana de receso, la voy a revisar bien y les mando un comunicado acerca de qué cosas vamos a tener. Seguramente la entrega de esta tarea 3 que les comenté, va a quedar para después de la semana de receso o alguna cosa por el estilo. Ahí lo voy a ajustar dependiendo de los tiempos que vayamos manejando en el curso, ¿ya? Sigamos avanzando con lo que es MATLAB. Yo les comenté que íbamos a hacer algunos de estos ejemplos. Vamos a hacer algunos de estos ejemplos bien o relativamente rápido, porque yo entiendo que ya hay algunos de estos que ya ustedes lo hicieron con el ayudante, los dos primeros en particular, y después vamos a avanzar un poquito más lento en los ejercicios 3 y 4, que son un tanto diferentes, ¿ya? Entonces crea un programa que calcule, que llene un vector, después crea un programa que llene una matriz, un programa que calcule la cantidad de números mayores al promedio dentro de una matriz, y crea un programa que obtenga una tabla con la posición en X y en Y para tiempos desde 0 a 10 segundos, considerando el ejemplo del lanzamiento de un objeto. ¿Ya? Entonces, el último ejercicio lo vamos a basar en el ejemplo del lanzamiento de un objeto que habíamos hecho la semana pasada. ¿Ya? Entonces, la semana pasada hicimos un ejercicio de lanzamiento de objeto de caída libre. Vamos a tomar ese mismo ejemplo para poder realizar el ejercicio 4 que tenemos aquí. ¿Okay? ¿Alguna duda antes de comenzar? Veo que todavía está llegando gente, así que voy a esperar un poquito antes de comenzar. ¿Alguna consulta antes de empezar con estos ejemplos? Yo me imagino que ya todos deben tener MATLAB instalado, pero de todas formas, si es que tienen algún problema, siempre se pueden cambiar a MATLAB online. Ya no nos queda mucho de MATLAB por revisar, y ya una vez que terminemos MATLAB pasamos a Excel. Ya. Llegó Luciano. Avancemos. Entonces, primer ejemplo, crea un programa que tiene un vector. ¿Ya? Ustedes seguramente ya lo vieron con el ayudante. Vamos a crear aquí. Vamos a crear una nueva carpeta, porque les voy a empezar a compartir estos programas que vemos aquí en la clase. Voy a abrir una nueva carpeta aquí. Y le vamos a poner clase ejemplos. Ya. Entonces, nuestro primer ejemplo va a ser, vamos a cerrar aquí algunos de estos programas que tenemos abiertos. El del proyectil lo voy a dejar abierto porque lo vamos a usar más rato. Entonces este ejemplo va a ser llenado de un vector. ¿Ya? Entonces la idea del programa es que el usuario decida cuáles son los valores que van a ir dentro del vector. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo harían, cómo harían esto ustedes? ¿Qué tipo de estructura necesitaríamos para hacer el llenado de un vector elemento a elemento? Necesitamos un input. ¿Ya? Necesitamos un input que le diga al usuario ingrese el dato del vector. ¿Ya? Entonces, le vamos a pedir al usuario que ingrese el dato. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde guardamos ese dato? Digamos que lo vamos a guardar en una variable A. ¿Ok? Esto es válido cuando nosotros queremos ingresar un escalar, ¿cierto? Cuando nosotros queremos que el usuario ingrese un número, por ejemplo, en la tarea queríamos que el usuario ingresara el FC', nosotros le pedíamos el dato de esta manera, ¿cierto? Porque era un único dato, era un dato único, ya no era un vector. Cuando nosotros tenemos que pedirle al usuario que ingrese un vector, la mejor forma de hacerlo es utilizar una estructura cíclica, ¿ya? Que recorra todo el vector, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a predefinir el vector, ¿ya? Lo vamos a dejar vacío primero,
Y después le vamos a ir pidiendo al usuario que lo vaya llenando elemento a elemento. ¿Ya? Entonces vamos a recorrer el vector elemento a elemento, pidiéndole al usuario que vaya ingresando el dato correspondiente en cada posición. ¿Ya? Entonces, lo primero es predefinir el vector. ¿Ya? La actividad de predefinir el vector o predefinir una matriz o predefinir algo siempre es una actividad que es recomendable hacer cuando nosotros estamos trabajando con vectores de tamaños más o menos grandes, ya porque la actividad de predefinir permite que MATLAB funcione un poquito más rápido en el caso de los vectores. ¿Ya? Entonces vamos a crear nuestro vector, que va a ser un vector que va a ser de puros ceros. ¿Ya? El comando ceros, nosotros lo vimos en la clase 1 de MATLAB. Ustedes tienen ahí el comando en la diapositiva, en la primera diapositiva de MATLAB. ¿Ya? Entonces, mi vector va a ser un vector de puros ceros que va a tener una fila y va a tener, digamos, 10 columnas. Están llegando un poquito. Estoy tomando un segundo para esperar a que se ingresen los que están en la sala de espera. Me parece que ya están todos. Ya, estamos entonces haciendo el ejercicio número 1 de la diapositiva. Creé un programa que llena un vector. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer paso para llenar un vector? Predefinirlo. ¿Ya? Entonces estamos aquí predefiniendo el vector. Entonces recordemos que el comando ceros lo que hace es crearme un arreglo o una matriz o un vector de tantas filas y tantas columnas. ¿Ya? Probémoslo por acá. Ceros de 1,10 me va a crear un vector que es una fila y tiene 10 columnas. Solamente que está dividido en dos partes. Primero aquí tenemos las 9 primeras columnas y aquí tenemos la columna 10. Pero aquí abajito nosotros podemos ver que ANS es un vector que tiene, es un vector de una fila y 10 columnas. Nosotros lo podríamos organizar de forma diferente, 10,1. 10,1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un vector vertical. Perdón, vamos a probarlo por acá. Entonces aquí, ceros 10,1 es un vector vertical. Entonces lo único que estamos haciendo ahí es predefinir el vector que vamos a después ir llenando. Y para llenarlo, como ustedes bien lo vieron seguramente en la ayudantía, vamos a utilizar una estructura cíclica for, ¿cierto? Vamos a decir for i igual a 1 hasta 10. ¿Por qué hasta 10? Porque nosotros queremos recorrer el vector completo. Como queremos recorrer el vector completo, tenemos que recorrerlo desde la posición 1 hasta la posición 10. ¿Ya? Entonces, este número de aquí es igual a este número de acá. Estamos recorriendo el vector todo completo. Ahora, ¿cuál es la actividad que nosotros queremos repetir? Que el usuario ingrese el dato dentro del vector. ¿Ok? Entonces, esta es la actividad de ingreso de datos. Estamos guardando el valor que el usuario ingresa en esta actividad dentro de la variable A. ¿Ok? Y nosotros podríamos decir, ya, ahora que el usuario ingresó la variable A, esa variable A la voy a ir guardando en la posición correspondiente del vector. Entonces podríamos decir vector en I va a ser igual a A. Ya notarán algunos de ustedes que hay un paso extra aquí. Estamos utilizando esta variable auxiliar A para poder generar un paso intermedio, pero simplemente para explicarles cómo funcionaría este programa. ¿Ya? Explicarles un poco las dos actividades por separado. Entonces le pedimos el dato al usuario, lo guardamos en una variable auxiliar y después esa variable la guardamos, ese dato vamos y lo guardamos en el vector. ¿Sí? De esa forma es como estaría funcionando.
¿Ya? Entonces, ¿estamos bien con el llenado del vector o hay alguna consulta? Entonces, ¿cuántas veces tenemos que repetir el input? N veces. N veces es el tamaño del vector. ¿Ya? Entonces, aquí ya ejecutamos nuestro programa, vamos a colocar llena vector. Y aquí el programa ya me está pidiendo los datos. Ingresa el primer dato del vector, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 10, 2. Y ahí ya tenemos lleno nuestro vector. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo esto? Me va llenando el vector paso por paso. Si que ustedes quieren ver cómo lo está haciendo MATLAB, podemos dejar esto sin punto y coma, cosa de que la asignación de variables se vaya mostrando en cada uno de los pasos que vamos ejecutando. O sea, aquí vuelvo a ejecutar el programa. Vamos a limpiar las variables y la ventana igual. Ahora sí, ejecutamos el programa y vamos llenando elemento por elemento nuestro vector. Tanto el primer elemento un 4, el segundo un 1, el tercero un 9. Ustedes van viendo que en principio, en la iteración 1, el vector estaba vacío. Y a medida de que yo le voy ingresando datos, MATLAB lo que va haciendo es guardando esos datos en la posición siguiente del vector. Ya que vendría siendo esta actividad que está aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces voy a seguir llenando este vector solamente para llegar al final. Entonces, ¿en qué caso se hace útil esto? Cuando nosotros tenemos que ingresar tablas en MATLAB. Cuando nosotros tenemos que ingresar una tabla, en ese caso se vuelve útil poder utilizar esta función de llenar un vector. Bien, parece que está todo claro. Segundo ejemplo, crea un programa que llene una matriz. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una matriz y un vector? Ustedes me la comentan. ¿Qué tiene de particular una matriz que no tiene un vector? ¿Por qué el programa debiese ser diferente? Porque tiene filas, ¿cierto? Nosotros, porque tiene más de una fila. Nosotros aquí creamos el vector, que tenía solamente una fila, y la matriz en general puede tener n filas y n columnas. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo una matriz que tiene n por m, vamos a utilizar la pizarra para que quede súper claro. Si es que yo tengo una matriz vamos a irnos a la pizarra. Si es que yo tengo una matriz que en general tiene n filas y m columnas. ¿Cierto? Aquí tenemos un dato, otro dato, sucesivos datos hasta acá, después tenemos otro dato por aquí, hasta acá, tenemos datos en la diagonal, hasta acá. ¿Cuántos datos tenemos en total? El número de datos que hay dentro de esta matriz va a ser igual a la multiplicación de m por n, ¿cierto? M por n. Entonces, si nosotros queremos hacer que el usuario ingrese cada uno de estos datos individualmente mediante un ciclo, lo que tendríamos que hacer es que el ciclo recorra toda la matriz, ¿cierto? Tiene que partir de aquí, después hacia acá, después ir hacia acá, y así sucesivamente. Después, una vez que terminamos la fila 1, nos vamos a rellenar la segunda fila. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en esencia, ¿qué es lo que estamos haciendo en este proceso?
en este proceso de llenado de matriz? Estamos rellenando un conjunto de vectores. ¿Ya? Necesito que vean eso. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Rellenamos este vector primero, después rellenamos un segundo vector, después rellenamos un tercer vector, y así sucesivamente hasta que llegamos a la fila enésima. ¿Ya? Entonces, vamos a usar como base el programa de llenado del vector, porque en esencia es lo mismo. Recuerden que nosotros aquí estamos llenando un conjunto de vectores, pero es la actividad de llenado de vector, que ya la tenemos, ahora hay que repetirla. ¿Ya? Hay que repetirla muchas veces. Entonces, ¿qué significa eso? Nuestra actividad de llenado de vector es for i igual 1 hasta m, ¿cierto? M es el número de columnas. Vamos a ir diciendo que vector en i, o sea, el vector en la posición iésima era igual a input del usuario. Ya no voy a escribir ahí la palabra. Enter. Entonces, esta de aquí es la actividad de llenado del vector. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa actividad? Repetirla n veces, porque tenemos que repetir esa actividad para cada una de las filas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Por lo tanto, vamos a estar diciendo, fuera de este ciclo for, vamos a agregar otro, for j, de 1 hasta n. Y vamos a cambiar algunas cosas adentro. Pero esa es un poco la idea de lo que vamos a estar haciendo. ¿Ya? Entonces, repetimos el llenado de un vector varias veces. Ese es finalmente el problema. Entonces, creamos un nuevo programa. Vamos a copiar esto mismo que tenemos aquí. Lo vamos a pegar acá. Y vamos a llenar de aquí una matriz. Podemos predefinir la matriz. Ya, digamos que queremos llenar, para que no sea tan gigante, vamos a llenar una matriz de 3×3. O de 3×4. Ya 3×4 son 12 datos no están terribles. Ya, entonces vamos a llenar una matriz que tiene 3 filas y 4 columnas. Y obviamente vamos a cambiar esta matriz. ¿Sí? Y esto también a matriz. Entonces dijimos, este proceso se repetía para el número de columnas. ¿Ya? Entonces este proceso se iba a repetir para el número de columnas, porque vamos a ir rellenando los vectores fila por fila. Fila 1, columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El i debiese ir desde 1 hasta, así que queremos ir rellenando columna por columna. Volvamos a nuestro ejemplo acá. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a rellenar una matriz de 3×4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces nuestra matriz en realidad va a ser esto. ¿Cierto? Queremos que se vaya rellenando uno por uno los datos de esta matriz. Entonces vamos a primero rellenar el vector 1 de la matriz. ¿Ya? O sea, vamos a rellenar esto. No sé cuántas veces repito ese proceso. O sea, ¿cuántas veces tengo que pedir un dato para rellenar esta matriz, esta fila? 4, ¿cierto? Exacto. Son preguntas relativamente sencillas para saber si es que me van siguiendo. ¿Ya? Entonces tenemos que repetir el llenado del vector, entre comillas, 4 veces. ¿Okay? Entonces la matriz en I va a ser igual a, esto simplemente lo que está haciendo es ir rellenando el dato. Ahora, fíjense ustedes que aquí nos encontramos con un problema, porque ahora la matriz no tiene solamente un índice, sino que tiene 2. Entonces ya por alguna razón el programa me está indicando que necesito un segundo índice. ¿Ya? Entonces, volvámonos aquí a la pizarra. Esta posición de aquí es matriz en 1,1, ¿cierto? Esta posición de acá es matriz en la primera fila, columna 2.
esta posición de acá es matriz en 1,3. Y esta posición de acá vendría siendo matriz en 1,4. Entonces, para rellenar el primer vector, yo lo que tengo que hacer es ir diciéndole a MATLAB cuál es el índice de fila y el de columna correspondiente para que se llene. ¿Ya? Entonces aquí, si es que mi variable i es la que está siendo modificada y me indica el número de fila o el número de columna. De acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Nosotros en el ciclo for estamos modificando i para ir desde 1 hasta 4. Y en este caso, ¿me está indicando el número de fila o el de columna? Tengo una respuesta, tengo 1 por columna. ¿Alguien más dice alguna cosa diferente? El i, que aquí va desde 1 hasta 4. Está modificando de 1 a 4. Es el índice de las columnas, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, cuando yo lleno la matriz, i tiene que estar indicando el número o la posición en columnas. ¿Ya? Entonces yo no puedo decir matriz en i, porque matriz en i, las matrices no tienen solamente una dimensión, sino que tienen dos. Entonces tengo que indicarle esas dos dimensiones. Entonces i va a ser el número de columna. Vamos a dejarlo por acá. Y aquí va a ir algo que para la primera fila va a ser 1, para la segunda fila va a ser 2, para la tercera fila va a ser 3, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué posiciones tenemos nosotros dentro de esta segunda fila? Tenemos matriz en 2,1, matriz en 2,2, matriz en 2,3 y matriz en 2,4. ¿Okay? Entonces, para esto, este índice de aquí va a cambiar. Entonces, cuando nos movemos una vez hacia abajo, modificamos el índice de la fila, y cuando nos movemos hacia la derecha, modificamos el índice de la columna. ¿Ya? Entonces, este número también va a ir cambiando. ¿Ya? Entonces le vamos a poner J. Y esto es justamente lo que me está indicando que necesito un segundo ciclo for, porque la J también la tengo que ir modificando. Y la J, en este caso, que me va a ir modificando el número de filas, ¿cuáles van a ser los límites? O sea, yo voy a hacer un for J igual a 1 hasta, en este caso, 3 es el límite, ¿cierto? Efectivamente. Entonces J se va a mover en las filas. Tenemos 3 filas de la matriz, entonces solamente vamos a hacer las 3 primeras filas. For J igual a 1 hasta 3. Ya, seguramente es posible que ustedes lo hayan visto en un orden diferente con el ayudante, pero en esencia es lo mismo. Ya vamos a agregarle aquí una tabulación hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, J, ¿qué es lo que está haciendo? J está modificando las filas. J modifica las filas y este modifica las columnas. Entonces, ¿cómo vamos a ir rellenando la matriz? La vamos a ir rellenando una fila a la vez. ¿Ya? Porque J, este ciclo es el que está afuera. Como este ciclo es el que está afuera, el que es el que modifica por fila, vamos a ir rellenando cada vez una fila. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, partimos con nuestra matriz de ceros y después vamos a ir viendo cómo se va rellenando. Llena matriz. Entonces, en un inicio nuestra matriz es una matriz de puros ceros y vamos a irle dando datos. 2, 3, y ustedes van viendo cómo vamos rellenando. En este caso estamos primero rellenando la fila. ¿Ya? ¿Cómo yo sé eso? Porque J es 1, e I en este caso va a ser 3. ¿Ya? Todavía no lo tengo aquí porque no se están agregando las variables dentro del workspace, pero yo más o menos lo tenemos controlado, ¿cierto? Matriz en J, I es igual a... Sabemos que J es 1, porque estamos rellenando la primera fila, y ahora vamos a rellenar la tercera columna, por lo tanto, I es igual a 3. ¿Ya? 5, 2.
Entonces, ya terminamos de llenar la primera fila. Ahora deberíamos avanzar hacia la siguiente. Ya, una vez que terminamos de rellenar toda la fila, avanzamos hacia la siguiente. 4, 3, 0. Entonces ahí nosotros vamos rellenándola. Y una vez que terminamos la segunda fila, avanzamos con la última. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de llenar por filas una matriz. Vamos a colocarlo aquí. Llenado por filas. ¿Ya? Vamos a hacerle ahora una pequeña modificación para llenarla por columnas. ¿Ya? Aquí, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que queremos rellenar la matriz por columnas? Que no la vamos a rellenar hacia el lado, sino que la vamos a rellenar desde arriba hacia abajo. Entonces aquí lo que nosotros estamos haciendo en el llenado por filas, llenado por filas, lo que hacemos es ir de esta manera. Llenamos hacia allá, después nos venimos hacia acá y rellenamos hacia allá de nuevo. Ya, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente. Entonces, volvemos hacia acá y rellenamos así. Ya, eso es lo que hacemos en el llenado por fila. Ahora vamos a crear un programa que llene pero por columnas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a rellenar primero la columna 1, después vamos a volver aquí arriba, vamos a rellenar la columna 2, después volvemos hacia aquí arriba, rellenamos la columna 3 y así sucesivamente hasta que la matriz esté completa. ¿Ya? Entonces esto se llama llenado por columnas. Entonces simplemente para poder hacer eso, lo único que tenemos que hacer es modificar el orden de los ciclos. Ya vamos a dejar esto con comentario, que vamos a hacer el rellenado por columnas aquí abajito. Vamos a hacer entonces este llenado por columnas. ¿Qué es lo que decide si es que lleno por columnas o por filas el ciclo for que esté afuera? Si el ciclo for que modifica el número de filas está afuera, entonces lleno por fila. Si es que el ciclo for que está afuera es el de las columnas, entonces relleno por columna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a modificar J para que represente el número de columnas. ¿Ya? Entonces vamos a modificar aquí las columnas afuera. Entonces, en el número de columnas nosotros sabemos que tenemos que ir desde 1 hasta 4. ¿Sí? Entonces vamos a decirle que el J ahora vaya desde 1 hasta 4, y por lo tanto el I va a ir desde 1 hasta 3. Se va a modificar las filas. Y además aquí adentro le vamos a decir que ahora J va a representar el número de columnas, entonces el J va a tener que ir aquí, y el I va a representar el número de filas. Entonces el I va a ir por acá. Y con eso estamos listos. ¿Ya? Entonces ahora tenemos por fuera el valor que modifica las columnas, por lo tanto vamos a realizar esta acción la cantidad de veces necesaria para rellenar primero la columna 1. Después rellenamos columna 2, después rellenamos columna 3 y así sucesivamente. Ya vamos a crear aquí un ICLC para que parte desde cero. Y si es que ustedes quieren probar esto, se los envío por el chat. Para quienes no han tenido la posibilidad de probarlo durante la clase. Entonces, echémosle un ojo a esto cómo funciona. Partimos con la matriz vacía nuevamente. Elemento 1, 1. Vamos a guardar un 4 después. Y ahí ustedes van viendo cómo se va rellenando ahora, pero columna por columna. ¿Ya? Después 4, 2, 6, 3, 5, 4, 9, 5 y 6. Entonces así nosotros rellenamos esta matriz, pero columna por columna. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Consultas? Ya.
Súper. Avancemos entonces. Crea un programa que calcule la cantidad de números mayores al promedio dentro de una matriz. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el promedio de los valores dentro de la matriz y después recorrer esa matriz y ir viendo este número es mayor al promedio, sí o no. Y irlos contando. ¿Ya? Este programa es un poquito más difícil. Funciona más o menos de la misma manera que el llenado de la matriz, pero tiene sus temas. ¿Ya? Entonces vamos a crear aquí un nuevo programa. Clear ICLC. Y vamos a colocarle aquí como título programa que verifica cantidad de números. ¿Okay? Entonces vamos a partir de una matriz ya predefinida. Digamos que nuestra matriz es una matriz de nuevamente 3×4, 2, 3, 1, 5, 0, 3, 42, 4, 1, menos 5 y 8. Ya digamos que tenemos esa matriz ahí predefinida. O que el usuario la ingresó con nuestro programa de llena una matriz, ¿cierto? Podemos hacer esto al inicio de nuestro programa para que el usuario ingrese la matriz y después nosotros le decimos el promedio de tu matriz es tanto y la cantidad de valores sobre el promedio es tanto, ¿ya? No lo vamos a hacer para ahorrar un poco de tiempo en la programación, ¿ya? Pero partamos desde el hecho de que tenemos una matriz. Entonces, lo primero que corresponde aquí es calcular el promedio de la matriz. Entonces, para eso tengo que sumar todos los valores dentro de la matriz y dividirlos por el número total de elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Primero, calcular el promedio. Para calcular el promedio, tengo que ir sumando todos los datos dentro de la matriz. Dado que tengo que sumar todos los datos dentro de la matriz, vamos a recorrer la matriz completa. ¿Ya? Entonces vamos a decir for i igual a 1 hasta 4, for j desde 1 hasta 3. ¿Ya? O al revés, for i de 1 hasta 3, for j de 1 hasta 4. ¿Ya? I representa el índice de fila, j representa el índice de columna. End y end. Entonces, ¿qué es lo que estamos estableciendo con estos dos ciclos for? Que vamos a recorrer nuestra matriz completa en búsqueda de elementos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una variable acumuladora que vaya guardando o que vaya sumando los datos que están contenidos dentro de nuestra matriz. ¿Ya? Entonces, como vamos a crear una variable acumuladora, vamos a partir con un valor de suma igual 0 y luego vamos a ir acumulando la variable suma. ¿Ya? ¿Qué es el dato que nosotros queremos acumular en la variable suma? El valor que esté dentro de mi matriz. Entonces vamos a decir m, n, i, j. ¿Ok? ¿Dudas sobre eso? Entonces esto lo único que estamos haciendo aquí es calcular la suma del total de valores que están contenidos dentro de nuestra matriz. ¿Ya? Entonces recorremos la matriz completa y los valores de m, n, i, j, que son los valores individuales de la matriz, los vamos acumulando dentro de la variable suma. ¿Sí? Por lo tanto, el promedio, digamos aquí, promedio va a ser igual simplemente a la suma dividido por la cantidad de elementos que tenemos en nuestra matriz. ¿Ya? Vamos a decir 3 por 4. Después vamos a modificar todo este programa completo para poder empezar a utilizar algunos comandos de MATLAB. Pero la idea es que esto se entienda en términos de comandos básicos de programación. Y después vamos a utilizar algunos comandos o funciones de MATLAB. ¿Ok? Entonces con eso ya tenemos el promedio. Veamos si es que esto funciona. Entonces vamos a calcular aquí ejemplo 3. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos está dando nuestro promedio? 5.333. Ya la suma es 64 dividido por 12 es 5.3 periódico. ¿Bien? Ahora, ¿cuántos números hay dentro de esta matriz que sean mayores al promedio? Nosotros lo podemos contar, digamos, a mano,
Como decir, ah, ya mira, aquí el 40 es mayor al promedio y el 8 es mayor al promedio. Entonces tenemos dos. ¿Ya? Pero si nosotros queremos automatizar el proceso y lo queremos que MATLAB haga el proceso mental el proceso que nosotros hicimos mentalmente de verificar si es que el número es mayor o no al promedio, nuevamente vamos a tener que recorrer la matriz completa, ¿cierto? Cuando nosotros queremos verificar cuántos de estos números son mayores al promedio, tenemos que volver a decir ya, vamos a partir evaluando número 1, número 2, después 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que terminamos de revisar la matriz completa. ¿Ya? Entonces, nuevamente, para determinar cantidad de datos mayores al promedio, necesitamos recorrer la matriz completa nuevamente. Entonces vamos a decir for i igual a 1 hasta 3, for j de 1 hasta 4. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Recorriendo de nuevo la matriz completa para ir verificando si es que para ir verificando la condición. ¿Cuál es la condición? Si el dato que está en la matriz es mayor o no al promedio. ¿Ok? Fíjense la forma en la que lo dije. Si el dato es mayor o no al promedio. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenemos que utilizar una estructura condicional, ¿cierto? O sea, si el dato es mayor al promedio, pasa alguna cosa. Pues vamos a agregar aquí una estructura condicional. Si el dato es mayor al promedio, entonces pasa algo. ¿Ya? No sé si es que vamos a necesitar un else. ¿Ya? Ahí lo vamos a agregar en el caso de que sea necesario. ¿Y este dato? ¿De dónde lo saco? De la matriz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiero verificar si es que el dato que está dentro de la matriz es mayor o igual al promedio. Entonces ese dato, antes de entrar al condicional, lo voy a obtener de la matriz. Dato es igual a la matriz en i, j. Obviamente estoy sobre escribiendo algunas líneas de código. Ustedes saben que esto lo podría meter directamente aquí adentro, el m en i, j, pero es para que quede un poquito más claro. Entonces, de vuelta, explicando todo el proceso nuevamente. Calculamos el promedio, ya tenemos el promedio. Y ahora lo que queremos hacer es ver cuántos datos son mayores al promedio. Para hacer eso, vamos a ir recorriendo la matriz completa en filas y columnas. Entonces, por eso dos for. Necesitamos un for que recorra las filas y un for que recorra las columnas. Extraemos individualmente cada uno de los datos de la matriz y lo comparamos con el promedio. Si es que el dato es mayor al promedio, vamos a ir utilizando una variable contadora que me cuente la cantidad de datos mayores al promedio. ¿Ya? Entonces vamos a decir aquí, nuestro contador va a ser igual a cont más 1. Entonces cada vez que MATLAB encuentre un dato mayor al promedio, a esta variable contadora le va a ir sumando 1. Va a partir desde 0 esta variable contadora. ¿Ya? Cambiemos el nombre para que quede un poco más claro. Num mayor pro. ¿Ya? Mayus e intro para modificar los siguientes nombres. Entonces Shift Enter modifica los nombres de la siguiente variable. Hay que ir haciéndole caso a MATLAB cuando lo recomiendo. ¿Ya? Entonces, esta variable con un nombre raro, ¿qué es lo que significa? El número de datos mayores al promedio. ¿Ya? De hecho, podríamos colocarle NMP, pero mejor dejémoslo así. ¿Ya? El número de datos mayor al promedio es esa variable que está aquí. Entonces, cada vez que MATLAB encuentra un dato mayor al promedio, a esta variable le va a sumar 1. ¿Ya? Entonces, estamos contándolo. Simplemente estamos utilizándola como variable contadora. ¿Ok? Podríamos contar cuántos son menores al promedio. ¿Ya? Le agregamos un else. Agreguémoslo inmediatamente. Entonces, números menores al promedio. Entonces, si no, num men prom va a ser igual a bajo men prom más 1. ¿Ok? Entonces, tiene un error, un pequeño error. No se los voy a comentar, pero
Y ustedes seguramente se darán cuenta de una pequeña diferencia, ¿ya? Que ocurre cuando el promedio es exactamente igual a uno de los datos. ¿Ya? Pero entonces este código lo que está haciendo es recorrer la matriz completa. Si es que el dato es mayor al promedio, le va a ir sumando 1 al número de datos mayores al promedio, y en otro caso le va a sumar 1 al número de datos menores al promedio. Ya que en este caso debiese llamarse número de datos menores o iguales al promedio en realidad. Entonces ejecutemos este comando a ver cómo funciona. No estoy mostrando absolutamente nada, pero aquí en el workspace nosotros tenemos los resultados finales. Entonces el número de datos mayores al promedio es 2, cosa que nosotros ya lo habíamos contado, el 40 y el 8, y el número de datos menores al promedio es 10, ya que vendrían siendo los otros dos datos que no quedan. Ya no hay ningún dato que sea igual al promedio, entonces la suma de esos datos es consistente. ¿Ok? ¿Dudas? Le estamos añadiendo complejidad poco a poco a estos ejercicios, pero la idea es que la explicación sea útil para que ustedes lo vayan comprendiendo. ¿Ya? Ahora, vamos a copiar esto. Se los voy a dejar aquí en el chat para que no se me olvide después compartírselos. Ahí quedó el código en el chat. Ustedes lo pueden copiar, lo pueden pegar en sumarlo. Yo lo voy a pegar acá porque tengo interés en hacer una cosita. Ejemplo 3B2. Ya vamos a crear una versión 2 de este ejemplo. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar comandos de MATLAB para poder ejecutar las mismas acciones. Ya vamos a tratar de ir reduciendo un poquito la incertidumbre o sea, vamos a tratar de ir automatizando, agregando algunos detalles a este programa para que quede un poquito mejor de lo que está. Entonces, de partida del promedio. MATLAB tiene una función para calcular el promedio de un arreglo. ¿Ya? Entonces, si que nosotros tenemos un vector, digamos que tenemos un vector que es el 3, 2, 6. El comando min de vector me indica cuál es el promedio de los datos contenidos en ese vector. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros tenemos una matriz? Veamos cuál es el dato del comando min. ¿Ya? Entonces, m es nuestra matriz. Vamos a ver qué es lo que calcula min de m. Me entrega 4 datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significan estos 4 datos? ¿A alguien se le ocurre qué podrían significar estos 4 datos? Si es que estoy calculando la matriz de la matriz, o sea, la media de la matriz M, el promedio de la matriz M. ¿Qué vendría siendo cada uno de esos 4 números? Ya, Renato estuvo cerca. Renato me dice el promedio de cada fila. Está súper cerca. ¿Pero cuántas filas tenemos aquí? Tenemos solamente 3 filas. Ya, porque las filas son estas. Esa, esa y esa. Ya, perfecto. Entonces, exactamente, es el promedio de las columnas. Columna 1, columna 2, 3 y 4. Y nosotros lo podemos notar relativamente rápido, ¿cierto? El promedio entre estos 3 números es el 2. El promedio entre estos 3 números es aproximadamente 2,5. El promedio entre estos 3 números es 20 aproximadamente. No, 20 menos algo, ¿cierto? 12 y el promedio de estos son 8, más 2 son 10, más 5 son 15, dividido en 3 son 5. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos más o menos una idea de qué está haciendo la función. Pero yo no quiero el promedio de las columnas, sino que yo quiero el promedio total de la matriz. Entonces, si es que nosotros utilizamos las propiedades del promedio, si yo vuelvo a calcular el promedio del vector ANS, ¿cierto? Si es que yo calculo el promedio de estos 4 valores, yo lo que voy a obtener es el promedio de la matriz completa. ¿Ya? Eso es por cómo se está realizando la suma simplemente. ¿Ya? Entonces, es demostrable matemáticamente que el promedio
El promedio de los promedios es el promedio de todos los datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Fíjense ustedes que ahora, si yo tengo la matriz M, yo puedo utilizar el comando min de M, ¿cierto? Y eso me va a dar el promedio de la matriz completa. ¿Qué significa eso? Que todo esto que yo tengo aquí es poco útil. ¿Ya? Todos estos ciclos for que creamos aquí, nosotros los podemos definir como de la siguiente manera. Vamos a eliminar esto y vamos a simplemente decir que el promedio es min de M. Y con eso estamos. No necesitamos hacer ciclo for porque MATLAB tiene una función dentro que efectivamente me permite calcular el promedio de la matriz. ¿Ok? Entonces el programa va a funcionar de la misma manera, porque ahora el promedio lo estoy calculando con una función de MATLAB. ¿Sí? Entonces, recomendación, siempre, no es que se las tengan que saber de memoria, pero hay algunas funciones de MATLAB que están listadas dentro de la diapositiva 1 o las primeras diapositivas de la clase 2, de la diapositiva de clase 2. Ténganlas a mano, porque esas diapositivas tienen códigos relevantes que ahorran un buen poco de trabajo, ya ahorran bastante trabajo. Entonces funciones máximo, mínimo, media, mediana, etc. ¿Qué otra cosa más podemos hacer que es importante? Fíjense ustedes aquí que yo los números 3 y 4 eh, los ingresé a mano, pero estos valores nosotros podríamos decirle a MATLAB que los obtenga, que no dependa de nosotros. ¿Ya? Porque aquí nosotros estamos siendo los responsables de mantener el número de filas igual al número de filas de la matriz, de la que estamos preguntando, y el número de columnas igual al número de columnas que tiene esta matriz. Pero MATLAB tiene un código que es el comando size. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos la matriz M, size de M,1 me va a dar el número de filas, y size de M,2 me va a dar el número de columnas. ¿Ya? Entonces, size de M,1 me entrega el número de filas, ¿cierto? Por eso el subíndice 1, porque es la primera dimensión. Para MATLAB la primera dimensión es la dimensión en las filas, y M,2 es la dimensión en columnas. Entonces, en lugar de colocar 3 y 4 aquí, nosotros podríamos decir size de M,3. Y por aquí abajito podríamos colocarle, no, aquí arriba, size de M,4. ¿Ok? Entonces ahora ya no es responsabilidad de nosotros decirle a MATLAB cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz. MATLAB lo va a calcular. Entonces ahora nosotros podríamos decirle cualquier matriz. Podríamos agregarle una matriz cualquiera de cualquier dimensión y este código va a funcionar para poder calcular el número de datos mayores al promedio y el número de datos menores al promedio. Práctico. Comando size. Ya, consultas. ¿Alguna duda que tengan? Ya con esto dejamos estos ejercicios de lado. Les voy a enviar este código por el chat. Ya, ahí quedó enviado. Ya, ¿alguna duda? Avanzamos entonces. Vámonos con nuestro último ejercicio. Este ejercicio ya lo habíamos empezado a resolver, así que vamos a ver qué dice. Crea un programa que obtenga una tabla con la posición en X y en Y para tiempos desde 0 a 10 segundos. ¿Ya? Fíjense aquí cómo me lo están preguntando, que obtenga una tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos aquí? Una tabla es esencialmente una matriz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a darle? ¿Qué es lo que vamos a querer obtener con este programa? Una tablita que tenga aquí la posición en X y la posición en Y para los diferentes tiempos, ¿cierto? Entre 0 y 10 segundos. Entonces, para tiempos entre 0 y 10 segundos, vamos a ir calculando la posición en X y en Y del objeto que nosotros hicimos el programa del lanzamiento de Projectile. La semana pasada me parece que hicimos ese ejercicio. ¿Ya? Voy a recapitular sobre ese ejercicio y después agregamos lo que tengamos que agregar para poder resolver esto. ¿Ya?
Entonces nuestro output va a ser esta tablita o esta matriz que va a tener una cierta cantidad de filas definida por el número de tiempos en los que yo voy a estar evaluando, ¿cierto? Fíjense que si es que yo establezco que mi salto de tiempo es de a 0.1 segundos en 0.1, voy a tener una cantidad de tiempos diferente que si es que decido darle al usuario los tiempos separados cada un segundo, ¿ya? Entonces necesito definir ese parámetro. ¿Cada cuánto le voy a dar un dato al usuario? ¿Cada un segundo? ¿Cada 2 segundos? ¿Cada 20 segundos? Bueno, eso no se puede. ¿Cada 0.01 segundos? ¿Ya? Ese espaciamiento de tiempo tengo que pedírselo al usuario o definirlo de alguna manera. Y para cada uno de los tiempos voy a estar calculando la posición en X y la posición en Y. ¿Ya? Vámonos entonces al programa que habíamos creado la semana pasada. Voy a copiarlo para no reescribirlo. Y vamos a crear aquí ejemplo 4. Lo voy a guardar aquí como ejemplo 4. Listo. La salida de datos ya no va a ser esto, ¿cierto? Nosotros hicimos la salida de datos para un puro número, entonces vamos a eliminar esta salida de datos. Lo primero que vamos a hacer. Ahora, vamos recorriendo este programa y vamos viendo qué cosas tendríamos que modificarle para que funcione no solamente en un tiempo t, sino que en una serie de tiempos. ¿Ya? Entonces, de partida, B0 es un input, era la rapidez inicial con la que yo lanzaba el proyectil, esto no cambia, ¿cierto? No voy a cambiar la velocidad del proyectil. Alfa es el ángulo de lanzamiento, también es el mismo. X0 y Y0 es lo mismo, la posición inicial del objeto. Y T, yo aquí le estaba pidiendo al usuario que ingresara el tiempo como un número, pero ahora lo que voy a hacer es decirle al programa, mira, quiero que calcules para una serie de tiempos. Entonces, como quiero que calcule para una serie de tiempos, el vector, o sea, la variable tiempo la vamos a definir como un vector. ¿Ok? Vamos a crearlo como un linspace que parte en 1, termina en 10, perdón, 0, termina en 10, porque queremos tiempos entre 1, queremos tiempos entre 0 y 10 segundos, eso es lo que nos piden en el enunciado del ejercicio, y vamos a darle una cierta cantidad de datos a este vector, digámosle 100 datos. Y entonces T va a ser los tiempos en los que yo quiero evaluar la posición del objeto. ¿Ya? Vamos a agregarlo aquí. Tiempos en los que se evaluará la posición del objeto. ¿Sí? Entonces esto está definido como vector porque justamente nos piden que lo definamos de manera vectorial. ¿Sí? Ahora, G es menos 981, esto sabemos que era una constante, y estas velocidades iniciales también son constantes porque no dependen del tiempo. ¿Ya? Fíjense aquí que el tiempo es el que va a ir cambiando. Solamente estos dos cálculos de aquí, de posición en eje X y posición en eje Y, dependen efectivamente del tiempo. ¿Sí? Entonces estas dos posiciones de aquí las vamos a meter dentro de un ciclo y vamos a ir calculando esos datos para cada uno de los tiempos que se piden. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Dado que yo quiero calcular para cada uno de los tiempos dentro de mi vector t, ¿para cuántos tiempos voy a calcular la posición en x y en y? Si es que mi vector t tiene 100 elementos, ¿cuántos datos de posición voy a tener? Es decir, si es que tengo 100 puntos de tiempo, vámonos a la pizarra ahora, para que esto quede más claro. Que nosotros sabemos que nuestro lanzamiento de objetos es parabólico. Sabemos que nuestro objeto parte de una posición inicial y después decae el movimiento. Entonces yo lo que estoy diciendo es, queremos evaluar pensemos en que no alcanza a caer después de 10 segundos, porque no lo sabemos. O sea, aquí tenemos 10 segundos, aquí tenemos 0 segundos, la verdad es que esto no es tiempo, sino que es X y esto es posición Y. Pero digamos que este punto de aquí
es a los 10 segundos. ¿Ya? Entonces esta posición de acá es a los 0 segundos. Por lo tanto, todas las posiciones intermedias, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas las posiciones intermedias van a ser una posición o van a estar determinados como X en el tiempo T, y esto va a estar como Y en el tiempo T. ¿Ya? Entonces, si es que yo tengo 100 valores de tiempo, yo lo que estoy haciendo es discretizar esta curva con 100 puntos. ¿Ya? Entonces yo tengo no solamente, no tengo un continuo de parábola, sino que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y tengo 100 puntos. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, si es que tengo 100 valores de tiempo, yo voy a estar definiendo 100 posiciones en X y 100 posiciones en Y, que son las que finalmente yo podría graficar en este plot que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saco el 100? De la cantidad de valores temporales que yo tengo. ¿Ya? La cantidad de valores de tiempo que están aquí. 100 es el número de valores en tiempo. Por lo tanto, vamos a decir for i igual a 1 hasta 100. Ya vamos a repetir el proceso 100 veces. Y ahora, estos valores que están aquí, ¿ya? Estos valores que están aquí, no van a ser escalares, sino que van a ser vectores. ¿Sí? Porque la posición en X la voy a calcular como un escalar, pero la quiero guardar en un vector. ¿Ya? Entonces X lo voy a ir guardando en un vector. Para hacer eso vamos a indicarle que lo guarde en la posición iésima. Y el t también lo tenemos que ir obteniendo en la posición iésima, ¿cierto? Porque el tiempo también va cambiando dependiendo de en qué posición de nuestro vector estamos. ¿Ya? Y en i, y este es t en i al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos simplemente tomando los vectores de tiempo, y a partir de los vectores de tiempo estamos calculando las posiciones en X y en Y de nuestro objeto. ¿Sí? Veamos cómo se nos entregan estos resultados. Vamos a ejecutar el programa. La rapidez inicial del objeto, digámosle que es 10 metros por segundo a 30 grados, y la posición inicial es 0, 0. Tenemos un problema aquí. Sí, me parece que esto es por el orden de los vectores. Aquí está el t. Este es un t vector también, entonces tiene que ser t en i. Ya, todos los tiempos los tengo que ir evaluando uno por uno. Ahora sí, funcionamos. 10 metros por segundo a 30 grados, 0, 0. Y veamos entonces qué es lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo un vector de X y un vector de Y. ¿Ya? Entonces en X tenemos una posición que varía linealmente, ¿cierto? Es incremental, siempre. Y en Y, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Vamos a revisarlo. En Y tenemos una posición que primero crece, ¿cierto? Porque el objeto va hacia arriba, y después en algún momento empieza a decaer. Ya crecemos hasta 1.27 y después empieza a decaer. Y el objeto después se hunde en el océano. Eso significa posición negativa. ¿Ya? Podemos darle más rapidez inicial al objeto para que no caiga tan rápido. Pero hagámoslo después mejor. Entonces, ¿qué es lo que se nos estaba pidiendo? Una tabla de datos. ¿Okay? Entonces, esa tabla de datos nosotros la podemos organizar simplemente tomando los vectores de respuesta que tenemos, ¿cierto? Porque nosotros tenemos aquí nuestro vector X, que es un vector horizontal, como ustedes lo pudieron ver, que incluye todas las posiciones en X, e Y es también un vector horizontal que incluye todas las posiciones en Y. Entonces, la tabla que se nos pide va a ser igual a, no, podríamos organizarla horizontalmente o verticalmente, prefiero en este caso organizarla de forma vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tabla? Colocar el vector X
pero en esta dirección. Y el vector y en esta dirección. ¿Ok? Entonces, como los quiero colocar verticales, yo lo que voy a hacer con estos vectores es transponerlos. ¿Ya? Vamos a transponer el vector para colocarlo vertical dentro de esta tabla. Y después los vamos a juntar los dos dentro de la misma matriz. ¿Ok? Todo este tipo de operaciones se hacen súper rápido en MATLAB. ¿Ya? Entonces vamos a crear nuestra tabla de datos. O pongámosle datos. ¿Ya? Nuestros datos van a ser dos vectores juntos. El vector X traspuesto, ya la comilla simple indica que lo estamos transponiendo, y el vector Y traspuesto. ¿Ya? Ordenados uno al lado del otro. ¿Ya? Entonces a la izquierda tenemos el vector X', que es el X traspuesto, el X en dirección vertical, y a la derecha tenemos el Y', que es el vector Y en dirección vertical. ¿Ya? Entonces de esa manera nosotros estamos guardando nuestros datos dentro de esta tabla. Ya, digámosle que la rapidez inicial son 40 metros por segundo, 30 grados, posición inicial en X0, 0. Y aquí vamos a ver cómo entonces nosotros estamos guardando los datos en esta matriz de datos. ¿Ya? Aquí está entonces, posición en X, posición en Y. Y está todo guardado. ¿Ok? Y que ustedes pueden graficar la posición X contra la posición Y. Y este plot obviamente va a ser una parábola, porque es lo que nosotros tenemos aquí del lanzamiento del proyectil. El proyectil se lanza y después en algún momento se empieza a hundir en el océano. ¿Ok? Vamos a agregarlo eso al programa, el gráfico, y con eso terminamos. Plot X, Y. ¿Ya? Y si es que ustedes quieren, si es que les parece entretenido, podríamos incluso aquí decir vamos a, claro, el ángulo está en grados. Entonces digamos que no vamos a calcular para un solo alfa, sino que vamos a calcular para for alfa desde 10 hasta 80 grados. Esto ya es un extra, así que si que no quieren, si quieren ir a la siguiente clase no hay problema. Pero digamos que, por ejemplo, no me interesa saber cuál es el comportamiento del lanzamiento de proyectil modificando el ángulo alfa. Para no tener que modificar yo el ángulo alfa, lo que voy a hacer es hacer un ciclo for que lo vaya modificando automáticamente. Entonces, el ángulo alfa va a tomar valores entre 10 y 80 grados, avanzando cada 10, y lo que voy a hacer en cada uno de estos de estos cálculos es graficar la posición en X, Y. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que voy a tener? La respuesta de varios lanzamientos de proyectil, dependiendo de cuál es el alfa. Ya veamos cómo nos queda esto. Digamos que le vamos a dar una velocidad inicial de 80 metros por segundo. Vamos siempre desde el 0, 0. Y aquí nosotros tenemos la respuesta del lanzamiento de proyectil ante diferentes ángulos alfa. ¿Ya? Eso es por si que les parece interesante. Entonces, dependiendo del ángulo alfa, el proyectil cae antes o cae después, o va a caer en una cierta posición por acá. ¿Ok? Ya con eso estaríamos terminando entonces la clase de hoy día. Nos adelantamos un poquito a lo que son los gráficos. El día martes de la próxima semana vamos a ver importación de datos. Es relativamente corto y rápido. Y después nos pasamos a ver también un poco de detalle acerca de los gráficos y ese tema, que es una de las herramientas potentes que tiene MATLAB. ¿Ok? Eso. Ya, perfecto. Se los envío por el chat. El llenado del vector. Se los voy a dejar aquí enviado por el chat. Y el lanzamiento de proyectil les voy a dejar la última versión, ahí ustedes lo modifican de acuerdo a lo que ustedes deseen. ¿Ya? Ahí están los dos programas enviados en mensajes separados.
Listo, espero que les vaya súper bien esta semana. Nos vemos el próximo martes, si es que no es semana de receso. La verdad es que tengo que revisar esas fechas. Así que ahí estamos en contacto. Muchas gracias por la asistencia, que estén todos súper bien. Me comentan Chao, si es que profe, tienen muchas cualquier duda. gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, Cuídense, que profe. estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, que estén súper bien. Nos vemos. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.